en primer lugar, es qué es lo que sucede dentro de una célula cuando entra la glucosa. Imagínense que este salón es la célula. Imagínense. Y cada uno de ustedes es glucosa. Cada vez que entra la glucosa, miren, entra la glucosa, se fosforila, piruvato, como hay oxígeno, el piruvato va a la acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A va al ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs comienza a disparar coenzimas reducidas, un ATP por acá, pero puras coenzimas reducidas, y las coenzimas reducidas se reoxidan en la cadena respiratoria. Eso es lo que sucede con una glucosa. ¿Cuántos son acá? Miren, ¿cuántas glucosas hay acá? De acuerdo a la cantidad de glucosas, imagínense, cada vez que entra una glucosa, una molécula de glucosa, sucede todo ese evento. O sea, imagínense cuántos ciclos de Krebs se dan a la misma vez en la célula. Así es el mecanismo. De tal manera que se podría decir que es una fiesta metabólica, ¿no? O sea, un montón de moléculas en movimiento cuyo objetivo más importante es la producción de energía. ¿Y por qué energía? Porque si no hay energía, la célula no funciona. Entonces, el objetivo más importante es obtener energía de su principal fuente energética, que es la glucosa. Entonces, la glucosa es la principal fuente de energía, salvo ciertas excepciones, ¿no?, para que la célula siga funcionando. Y obtiene energía gracias a la presencia del oxígeno, porque el oxígeno permite que la cadena respiratoria funcione. Y al funcionar la cadena respiratoria, eso permite que el ciclo de Krebs funcione. ¿Okay? Y el ciclo de Krebs funciona porque lo alimenta principalmente la glucosa, aunque lo puede también alimentar con acetilcoenzima A, los ácidos grasos o algunos aminoácidos. Pero ese es el evento que ustedes tienen que corresponder. O sea, metabólicamente, nuestro organismo está más asequible a utilizar carbohidratos que lípidos, que proteínas en ese circuito metabólico. Por eso es que a la hora que ingerimos alimentos, ingerimos mayor porcentaje de carbohidratos. 60% del aporte calórico total debe ser aproximadamente de los carbohidratos. Menos del 30% de grasas y 10% de acuerdo al origen de las proteínas. Eso tiene un motivo, porque la mayor proporción de energía se obtiene de los carbohidratos, que son fuentes de energía de utilización inmediata. Entonces, ¿cómo es que esa obtención de energía, ese metabolismo de la glucosa se regula y hace que cada célula reciba lo que le corresponde? Ojo, imagínense, el organismo tiene que recibir glucosa. Todas las células tienen que recibir glucosa. Algunas solamente dependen de glucosa, por ejemplo la neurona, el eritrocito. Depende de la glucosa, no tiene otra posibilidad. El corazón sí tiene otras posibilidades, porque el corazón oxida hasta cuerpos cetónicos, oxida ácido graso, oxida glucosa. O sea, tiene otras opciones la célula miocardio. Pero eso también tiene en cuenta el organismo. O sea, imagínense, el organismo tiene que gobernar una adecuada distribución, donde una política de inclusión metabólica, hablando en términos actuales, deba permitir que cada célula reciba lo que le corresponde. ¿Cómo es ese mecanismo de regulación? Ustedes se preguntarán. ¿Qué es lo que hace el organismo para regular eso? En parte ya lo han visto, porque cada vía metabólica se regula. Es lógico por pensar que si el producto se va acumulando, el producto inhibe las reacciones químicas y evita que se siga formando. Entonces son cuestiones enzimáticas que hacen que la misma reacción metabólica, por tener esas reacciones enzimas especialmente alostéricas, hacen que la reacción no siempre vaya en ese sentido, sino que se regule de acuerdo a la concentración de los productos, que hacen que por medio del alosterismo se regule la mayor o menor oxidación de la glucosa. Entonces, pero por encima de las enzimas están las hormonas. Entonces, las enzimas, el papel de las enzimas y el papel de las hormonas es lo que vamos a revisar para comprender cómo es que la célula hace para tener la glucosa que le corresponde y para seguir funcionando. Con qué hormonas intervienen, de tal manera que ustedes se van a dar cuenta que cuando estén
desarrollando la profesión de médico, cuando ustedes pidan la glucosa en sangre, sepan el verdadero significado que significa tener el valor de glucosa en sangre, o sea, la glicemia o glucemia, como quieran decir. Una glucemia alta, una glucemia baja, una glucemia normal, ¿qué significa? ¿No? Ese verdadero significado es el que ustedes deben entender desde ahora. Entonces, por eso vamos a revisar el tema. Entonces, vamos a revisar recordando, por supuesto, algunos conceptos básicos que ya han conversado con el profesor Saldívar, ¿no? Y vamos a agregar a otros en esta revisión para que ustedes complementen algunos conceptos sobre el metabolismo carbohidrato. Bien, esta imagen grafica la intención de la clase. La glucosa en sangre. La glucosa en sangre parte, por supuesto, de la absorción. Y cuando viene de la absorción, viene del hígado. Recuerden que todos los carbohidratos se absorben por vena porta, van al hígado, y el hígado, gracias a su enzima glucokinasa, le permite repartir glucosa a la sangre. Por eso es que cada vez que nosotros comemos, nuestra glucosa se eleva. Se eleva inclusive por encima de lo normal. A eso se llama hiperglicemia postprandial. Es normal que una persona tenga hiperglicemias postprandiales. Cada vez que yo como, la glucosa se eleva y baja. Cada vez que yo como, la glucosa se eleva y baja. La cuestión es que nosotros debemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando ustedes compran un carro, cuando uno compra un carro, dice, ¿qué marca vas a comprar? Uy, ¿te vas a comprar este carro? No, y cuando al fin el más experimentado le va a decir, no, cualquier marca es buena. Lo único es que tiene que saber utilizar el carro. Tiene que darle mantenimiento cada 5.000 kilómetros. Lo mismo sucede con el organismo. Si el organismo hace estas hiperglicemias postprandiales, que es necesario hacerlas, hay que hacer que esas hiperglicemias sean lo más adecuado al motor del cuerpo humano. ¿Y cuál es lo más adecuado? Que la hiperglicemia no sea así, sino sea así. Si la hiperglicemia es así, es dañina. Por eso es que al final ustedes se van a dar cuenta de la importancia del tipo de carbohidrato que hace posible que la glicemia sea así. La hiperglicemia postprandial. Entonces, no solamente es eso de que el organismo esté sano, sino también facilitarle el trabajo para que esas hormonas cumplan su rol. Entonces, cada vez que yo como, se sube la glucosa y eso se llama hiperglicemias postprandiales. ¿Hasta cuánto es la hiperglicemia postprandial? A las 2 horas debe estar por debajo de 140 miligramos por decilitro. Si a las 2 horas no está por debajo de 140 miligramos por decilitro, el sistema de regulación no está funcionando. No está funcionando. Entonces, ahí hay algún problema. Entonces, esa hiperglicemia puede elevarse, inclusive a los 30 minutos llega a 160, ¿no? Después ya debe bajar a 140 a las 2 horas. La glucosa, por supuesto, que llega a la sangre, o sea, la glucemia o la glicemia, es utilizada por todas las células, especialmente las células glucodependientes. Y además, hay que tener en cuenta que la glucosa forma parte de todos los solutos que pasan por el ultrafiltrado renal. Recuerden que el riñón, en cada glomérulo, filtra toda la sangre, solo las proteínas se quedan, todo el filtrado. Y miren la responsabilidad que tiene el túbulo incontaminado proximal para reabsorber todo, otra vez, más del 99%, ¿no?, hacia la sangre y dejar los productos de desecho. Miren, función tan importante del riñón. O sea, el riñón, o sea, toda la sangre que va al riñón es filtrada, pero recuperada a la vez, ¿no? Y ahí está la glucosa, se recupera la glucosa. O sea, un riñón permite que la glucosa salga en el ultrafiltrado, pero permite que se recupere. Y ahí hay otro detalle en la regulación, porque si el riñón no funciona bien, por supuesto, el riñón no va a absorber la glucosa y comienza a eliminarla en orina, cuando el riñón falla. Pero hay situaciones en donde yo puedo ofertar demasiada glucosa al riñón y mi riñón comienza a eliminar glucosa en orina. Y ahí es muy importante, por eso, mantener las cifras normales de glucosa. Si yo sobrepaso ese umbral renal de glucosa, la glucosa comienza a eliminarse en orina en grandes cantidades.
Entonces, y eso ya es un mecanismo patológico. Por eso es que la hiperglicemia postprandial no supera ese umbral renal de glucosa. Ese umbral renal de glucosa es de 180 miligramos por decilitro. Hasta 140 a las 2 horas es normal. Pero si comienza a elevarse y llegas a más de 180, el riñón se satura. Ya no es capaz de absorber toda la glucosa del ultrafiltrado y comienza a aparecer grandes cantidades de glucosa en orina. De hecho, que una persona normalmente, si yo busco cuantitativamente glucosa en orina, la encuentro. Cuantitativamente la encuentro. Pero no la encuentro en cantidades exuberantes cuando sucede, cuando no funciona el riñón o cuando la glucosa en sangre supera el umbral renal de glucosa, que es de 180 miligramos por decilitro. Entonces, papel clave. El riñón debe cumplir un papel importante. Por eso que ustedes van a escuchar glucosuria renal. ¿Qué cosa es glucosuria? Cuando el riñón no funciona, no absorbe simplemente la glucosa y comienza a eliminarla acá. Pero no es que sea diabético, sino simplemente es una glucosuria renal que puede ser por diferentes causas, ya la van a saber, ya van a aprender. Que es independiente cuando la glucosa se eleva por 180, por encima de 180 miligramos, como sucede en los casos de diabetes, ustedes también lo van a aprender, pero ya ustedes van fijando el concepto de umbral renal de glucosa, 180 miligramos por decilitro. Ese es el umbral renal de glucosa ante el cual todavía la glucosa se absorbe con facilidad, se reabsorbe con facilidad en el túbulo contorneado proximal, gracias a un transportador que permite que se absorba la glucosa, pero que se satura. Se satura cuando la glucosa en sangre es más de 180. Cuando la glucosa está más por 180, ese transportador se satura y la glucosa ya no se absorbe toda y se comienza a eliminar dentro del sedimento urinario. Y recuerden, si la glucosa se acumula más en orina, ¿dónde va el agua? ¿A dónde va el agua? ¿Dónde está la glucosa, sí o no? Al ir a la glucosa, aumenta ¿qué cosa? El volumen urinario. Y al aumentar el volumen urinario, eso provoca pues que se excrete grandes volúmenes de orina en esa persona. Y eso se llama poliuria, ¿cierto? Entonces, ese es por diuresis osmótica. Entonces, este circuito debe llevar a comprender por qué es necesario que la glucosa tiene que llegar a todas las células, pero tiene que llegar con una concentración en sangre normal. Porque esa es la única manera que llegue a todos lados. Esa es la única manera que llegue sin perjudicar a algunos sistemas de regulación. Porque si llega en exceso, causa daño. La glucosa tiene que estar bajo valores normales. Cuando circula en exceso en sangre, ustedes van a ver que el exceso de glucosa tiene varios efectos metabólicos, que lo vamos a comentar más adelante en otras clases, ¿no? Y por supuesto, cuando está baja la glucosa, es una situación de emergencia. Por eso que el organismo tiene sensores que le permiten manejar niveles de glucosa dentro de rangos normales, con la finalidad que la glucosa llegue a todas las células, ¿no? Y que no perjudique un exceso o un defecto en sangre. Hay señales de emergencia, ya lo vamos a ver.